A ver, hay historias que de verdad parecen escritas por el destino, casi como una tragedia. La de Tisquesusa, el último gran gobernante del pueblo muisca allá en lo que hoy es Colombia, es sin duda una de ellas. Su reinado fue increíblemente poderoso, lleno de conquistas, pero siempre vivió bajo la sombra de una predicción muy oscura. Imaginen escuchar eso. Esa fue la profecía, la terrible predicción que le hizo un sacerdote llamado Popón. Y estas palabras no solo se quedaron en su cabeza, no, llegaron a definir cada una de sus decisiones cuando lo que parecía imposible, de repente, se hizo realidad, la llegada de los conquistadores españoles. Pero ojo, antes de que esa profecía se convirtiera en una amenaza real, Tisquesusa no era para nada un hombre que viviera con miedo. Todo lo contrario, era un líder formidable, criado para el poder desde muy joven y con una reputación que se había forjado en el campo de batalla. Su ascenso fue, la verdad, meteórico. Siendo muy joven, para 1490 ya era general. Poco después, demostró de qué estaba hecho al aplastar una rebelión con mano dura. Para 1514 ya era un veterano, y ese mismo año, cuando su tío muere en combate, él asciende al trono y se convierte en el nuevo Zipa, el gobernante supremo. Y este dato es clave para entender la dimensión de su poder. No estamos hablando de un jefe tribal menor. No, estaba al mando de un ejército de 60.000 guerreros. La Confederación Muisca era una potencia regional en toda regla, una civilización que estaba en la cima de su poder. Y entonces, justo en ese apogeo, el mundo de Tisquesusa dio un vuelco total. Aquella profecía, que quizás ya sonaba como un cuento lejano, de repente empezó a materializarse. ¿Por qué? Porque llegaron ellos, Gonzalo Jiménez de Quesada y sus conquistadores. Tratemos de ponernos en su lugar por un momento. El informe de sus espías tuvo que ser desconcertante. Hablaban de hombres extraños, con piel blanca, barbas largas, que disparaban truenos, refiriéndose, claro, a las armas de fuego, y que además traían animales como dioses, los caballos, algo nunca visto en América. El desconcierto y el terror debieron ser gigantescos. Y aquí se ve clarísimo el desbalance del conflicto. Por un lado, los muiscas con sus tácticas y armas tradicionales, dardos, garrotes y un coraje tan profundo que hasta llevaban a la batalla las momias de sus antepasados. Del otro, los españoles con acero, pólvora y, sobre todo, la caballería, que era un arma psicológica brutal y causaba un pánico terrible. Es aquí donde vemos cómo la profecía guía su estrategia. En lugar de lanzar a su enorme ejército a un ataque masivo, ¿qué hizo? Optó por la cautela. Empezó a enviar espías, a mandar regalos, intentando ganar tiempo para entender a estos nuevos invasores. No era cobardía, para nada. Era un intento desesperado por evitar el destino que le habían anunciado. Pero esa táctica de evasión no podía durar para siempre. Los españoles no iban a detenerse por unos cuantos regalos. Ellos buscaban oro, tesoros. Su avance hacia el corazón del territorio muisca fue imparable, y esto forzó al poderoso Zipa a una huida desesperada. Esta secuencia es la crónica de cómo su mundo se fue haciendo cada vez más pequeño. Primero, abandona su principal fortaleza. Después, toma una medida drástica. Ordena evacuar su propia capital, Funza. Y en un acto ya desesperado, esconde sus tesoros y llega al extremo de eliminar a los que le ayudaron para que no revelaran el secreto. Su último refugio fue un campamento en Facatativá. Y esta cita de los propios cronistas españoles nos muestra lo que se estaba perdiendo. Cuando entraron a la capital abandonada, quedaron impresionados. No era una aldea cualquiera, era una ciudad organizada, con una arquitectura y un arte que los maravilló. Sin saberlo del todo, estaban desmantelando una civilización muy avanzada. El final de Tisquesusa no fue una gran batalla como las que él había liderado de joven. No, su final llegó en la oscuridad de una forma anónima y muy trágica, cumpliendo la profecía hasta el último y más cruel de los detalles. Su escondite fue revelado de la manera más brutal. Los españoles capturaron a uno de sus hombres y, a base de tortura, le sacaron la información. Con ese dato en la mano, planearon un ataque por sorpresa, en plena noche. En medio de la confusión del ataque, Tisquesusa intentó escapar. Y fue ahí cuando un soldado español cualquiera, sin saber quién era,
Sin reconocerlo en la oscuridad, le clavó su espada. El hombre más poderoso del altiplano fue herido de muerte por alguien que ni siquiera sabía que estaba matando a un rey. Y aquí el destino se cierra de la forma más cruda. El soldado, más interesado en el botín que en otra cosa, le arrancó sus mantas y ornamentos de oro, y lo dejó ahí, tirado, agonizando. Tizquesusa, el gran Zipa, murió solo, despojado de todo, cumpliendo al pie de la letra la profecía, ahogado en su propia sangre. La muerte de Tizquesusa no fue solo la muerte de un hombre, por más importante que fuera. Fue el colapso de toda una estructura política y social. Fue literalmente el fin de una era para el pueblo muisca. Y en esta tabla vemos esa ruptura. Tizquesusa fue el último Zipa en heredar el trono según la ley tradicional que pasaba de tío a sobrino. Su sucesor, su sobrino Chiaisaque, ya estaba designado, pero nunca pudo gobernar. En medio del caos, su hermano Sagipa tomó el poder, pero ya no era lo mismo. La línea de sucesión legítima se había roto para siempre. El final de esta historia familiar es quizás el más simbólico. La hija de Tizquesusa, la princesa Usaca, terminó casándose con un capitán español. Y su nombre, curiosamente, sobrevive hoy en un famoso barrio de Bogotá, Usaquén. Es un recordatorio permanente de esa mezcla, de esa unión, pero también del sometimiento que marcó el nacimiento de un nuevo mundo sobre las cenizas del antiguo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La muerte de Tizquesusa no fue solo un asesinato, fue como si hubieran cerrado de golpe un libro de historia gigantesco. Nos hace preguntarnos sobre todo el conocimiento, la cultura, la historia de una civilización que, en ese momento, fue decapitada, dejándonos solo pequeños fragmentos de lo que alguna vez fue.